Seguimos aquí en BTV Noticias. Nos vamos nuevamente a exteriores. Ahora es momento de tomar contacto con Bruno Esteves en su aniversario de vida. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, estimado Bruno! Que ayer lo tratamos tan bien en el estudio. ¿Qué tal, Estefi? Nico, muchas gracias por el saludo. Me encuentro aquí a las afueras del anexo del Palacio Legislativo porque compareció hoy el Ministerio del Interior en la Comisión de Convivencia y Seguridad de la Cámara de Representantes a pedido de la oposición por la investigación por el atentado a la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero. Recordemos que a finales de septiembre, en su casa, Mónica Ferrero recibió un atentado por parte de dos delincuentes quienes ingresaron y dispararon, provocando una explosión en el hogar de la fiscal de Corte. Recordemos que no hubo heridos en ese incidente y luego también hubo otro en la sede del Instituto Nacional de Rehabilitación, al cual se hizo referencia en la comisión. En conferencia de prensa, el ministro del Interior, Carlos Negro, valoró la convocatoria por parte de la oposición, dijo que todos los legisladores de la oposición valoraron la investigación por parte del ministro del Interior y la Policía Nacional en el tema de Mónica Ferrero. Respecto a la investigación del atentado a la doctora Mónica Ferrero, fue motivo de destaque no solamente por la delegación del Ministerio, sino incluso por legisladores de los partidos de la oposición, que no dudaron en felicitar al equipo del Ministerio del Interior por los resultados, y a la Policía Nacional fundamentalmente, por los resultados que habíamos obtenido en la investigación de este suceso ocurrido en el hogar de la doctora Ferrero. En esa investigación resultaron varias personas formalizadas, condenadas, y una de ellas, 7 en total, y la octava se encuentra actualmente requerida, pero está perfectamente identificada y su paradero está requerido por la justicia y por la policía, por lo tanto. O sea que fue una investigación que dio con los responsables y que tuvo un hecho que también es de destaque. Se llegó a algunos niveles de criminales, de las organizaciones criminales, de la organización criminal en concreto, a algún nivel donde habitualmente no se llega. Generalmente se da con autores materiales, los que son filmados o los que existe prueba o evidencia de su participación, pero no se llega a quien ordena, a quien mandata a estos actores materiales de los hechos. Y en esta investigación sí se dio la participación de los que encargan este atentado, esta advertencia, esta amenaza que se da contra la doctora Ferrero. Y nosotros seguimos y proseguimos la investigación porque además de tener una persona requerida, aspiramos a conocer más detalles sobre este hecho y aspiramos a, con el material que se ha reunido, poder seguir escalando en las responsabilidades. Bien, y antes del móvil, ustedes repasaban la palabra del presidente de la República sobre sus dichos en el desayuno de búsqueda esta mañana sobre la política de seguridad realizada por el gobierno de Bukele en El Salvador. El Carlos Negro fue consultado por la oposición en esta comisión sobre si está de acuerdo con los dichos del presidente de analizar la política realizada por Bukele en ese país centroamericano. El Negro dijo que está dispuesto a analizar esta política, pero que se debe aplicar en Uruguay, en un país democrático. Fue tema planteado en la comisión, nos dio la oportunidad también de desarrollar los conceptos en ese aspecto. Yo les decía a la comisión que es lógica la preocupación del presidente de la República, porque yo personalmente también la tengo. He dedicado mi vida a estudiar los fenómenos de la criminalidad en Uruguay y en el mundo, y he estudiado ejemplos como los modelos de seguridad seguidos por otros países, en este caso concreto el de El Salvador, pero también yo le decía a la comisión que en su momento estudié muy detenidamente el modelo Giuliani en la ciudad de Nueva York. Son todas respuestas a los fenómenos de la criminalidad en cada lugar, con los fenómenos sociales, económicos, que cada país tiene, que cada región tiene, con sus particularidades, y lógicamente la fuerza de un fenómeno como el de El Salvador, como el que llevó a Bukele a la presidencia, es objeto de estudio y es un ejemplo de políticas de seguridad que debemos necesariamente estudiar para evaluar. Cuando uno estudia un fenómeno concienzudamente, lo estudia
fríamente, objetivamente, para luego sacar de allí sus conclusiones. Las conclusiones de un modelo que se aplica en un país que ha transitado prácticamente 4 décadas de lucha y guerra intestina, seguramente sean diferentes a las que podemos analizar en un país republicano y democrático como el Uruguay. Bien, desde la oposición se valoró como positiva la comparecencia del ministro Negro a comisión en lo que refiere a la investigación de Mónica Ferrero y el Instituto Nacional de Rehabilitación. En lo que respecta a los dichos de Orsi sobre la política de Bukele, hay reparos por parte de la oposición. Paula Audala, diputado del Partido Nacional, indicó que esto da a entender que no tiene una política sobre seguridad del gobierno y que no hay un rumbo claro. Mire, por supuesto que preguntamos eso porque nos conmovió a todos, nos conmovieron las expresiones del señor presidente, a todos nos sorprendieron. Y yo creo que la respuesta que nos dio el ministro a mí me permitió confirmar algo que vengo registrando desde que este gobierno empezó, que claramente hay determinadas líneas de actuación de la policía que se mantienen, y esa es la parte positiva, en cuanto a la estrategia operativa, a la estrategia territorial. Y eso se traduce en mejoras en algunos números, como todos vemos, vinculados con las incautaciones, con las condenas y formalizaciones de personas vinculadas al narcotráfico, con el descenso de determinados delitos. Ahora, sin embargo, lo que al gobierno le está costando enormemente y está demostrando una enorme incapacidad es para concretar una respuesta y una política de seguridad superadora de la realidad anterior o de la política anterior, es decir, agregar valor, definir un rumbo. Claramente ahí es donde el gobierno empieza a dar bandazos y empieza, por lo tanto, incurre en contradicciones de estas características. Entonces, como no tienen definiciones claras, después pasa que el presidente de la República hace una referencia al modelo Bukele, le preguntamos al ministro y el ministro hoy nos dijo que bueno, que el modelo Bukele es digno de ser estudiado, que ellos están haciendo un seguimiento, que no están pensando, por supuesto, extrapolarlo o traerlo al país, porque cada país tiene su propia especificidad y por lo tanto debe construir su propia respuesta, menos mal. Pero sin embargo, yo creo que esas señales, cuando se dan desde los niveles más altos de la decisión pública y del poder, en este caso el presidente de la República y el ministro del Interior, obviamente generan confusión. Y yo la lectura que hago es esa. El presidente no sabe muy bien cuál es el rumbo de su propio gobierno en materia de seguridad por la sencilla razón de que el gobierno no tiene ese rumbo y no tiene un plan de seguridad definido. Le agradecemos a Bruno por toda la información.